lo pones tú? Un chorro para ti. Para su boca porque la va a doler. A veces los sueños no llegan de golpe. No son una idea repentina ni una chispa desordenada. Hay sueños que se parecen más a un susurro. Uno que va creciendo con el tiempo. Uno que se queda en silencio durante años. Y sin que te des cuenta, te acompaña. No sé si alguna vez te ha pasado que has tenido que esperar mucho para abrazar un deseo, tanto que parecía que no iba a llegar. Pero seguía ahí, latiendo bajito. Como cuando deseas algo tan de verdad que no lo gritas, lo cuidas. Está jugando. Yo he tenido varios de esos. Mi hija fue uno de ellos. Un sueño que tardó años en hacerse realidad. Y que luego, además, me pidió 9 meses más de espera. Una espera de cuerpo entero. Una espera tejida de ilusión y de miedo. Una espera tan larga que cuando por fin la abracé, sentía que mi vida ya no era solo mía. Hay muchos sueños así, pequeños, invisibles, silenciosos, que no todos entienden. Algunos parecen tan chiquititos desde fuera, pero por dentro son un mundo entero. Mi canal, por ejemplo, también fue un sueño así. Uno que callé durante mucho tiempo. Porque ya me habían bajado la moral antes, con otras cosas. Y a veces, para proteger lo que queremos, nos toca guardar silencio hasta que crezca lo suficiente. Y después están esos sueños que se piensan con el cuerpo, con la mente y con el alma al mismo tiempo. Traer a una nueva vida a casa fue uno de ellos. No fue una decisión impulsiva, fue un deseo con muchas capas. Una mezcla de amor y de miedo, de ternura y de responsabilidad. Mi cuerpo me pedía cuidado. Mis alergias, mi sinusitis crónica, todo eso me obligaba a pensarlo mucho. Y al mismo tiempo mi alma lo anhelaba tanto, porque siempre he sentido que los animales son parte de mi vida, de mi hogar y de mi manera de estar en el mundo. Así que decidí hacerlo bien, buscar una raza que no soltara pelo, que pudiera vivir dentro de casa sin agobio y al mismo tiempo que pudiera correr por el campo y estar a mi lado sin poner en riesgo mi salud ni la del animal. Y sobre todas las cosas que viniera de un lugar
donde se lo hubiera tratado con amor. Fueron años de búsqueda, de mirar, de descartar, de volver a empezar, y al final encontramos a Susu Watari. Mi pequeña, mi nueva compañera. Desde el momento en que supe que existía, algo en mí empezó a florecer. Esperamos su nacimiento, vimos sus vídeos, sus fotos semana a semana. Y aunque no podía olerla ni tocarla, ya la sentía parte de casa. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Sentir que algo está creciendo en otro lugar y que tú ya lo amas? Creo que es una de las formas más dulces del amor. Amar antes de tener, antes de abrazar, antes de saber si todo saldrá bien. Y cuando llegó, cuando por fin la tuve en brazos, su hociquito se apretó contra mí. Fue solo un instante, pero ese instante me dijo muchas cosas sin palabras. Esos vínculos silenciosos son los que más me mueven, los que no hacen ruido pero lo cambian todo. A mí me ha pasado varias veces. Con mi hija, claro. Con mis niñas también. Cuando ni siquiera sabía que iban a ser parte de mi vida y ya las tenía grabadas en la retina con sus vestiditos azules. Y ahora creo que me está pasando con Susu. Un hogar no es solo un sitio con paredes. Un hogar es donde somos como somos, con lo bueno, lo malo, lo bonito y lo que no es tan bonito. Donde no hace falta fingir, donde llorar está permitido. Donde los silencios también hablan. Y creo que los animales forman parte de eso. De ese hogar donde no hay máscaras, donde puedes estar en pijama y con el alma en carne viva. Y ellos siguen ahí, mirándote como si fueras lo más bonito del mundo. A veces me preguntan si creo que los animales llegan por destino. Y la verdad es que no lo sé. Pero sí sé que hay algo en ellos que nos cambia justo cuando lo necesitamos. Recuerdo a mi gato, gordito. Me enseñó lo que era una conexión inmensa, incondicional. Kinky, mi primera perrita, me enseñó a cuidar cuando yo aún era casi una niña. Y mi pequeño ratón, Aslan, nos ha enseñado tanto y nos sigue enseñando.
y sobre todo le ha enseñado a Miguel el amor incondicional de un perrete. Y Susu ha llegado para acompañarme ahora, en este momento exacto. Las decisiones más importantes de mi vida han sido también las más incomprendidas. Cuidar a otro ser, quererlo, educarlo, esperarlo, prepararlo todo. Todo eso a veces se ve como exagerado, como si no fuera tan importante. Pero lo es para quien lo siente y lo es para quienes viven contigo. Porque cuando llega alguien nuevo a casa, algo se despierta en todos, incluso en los que dicen que es solo un animal. Luna, mi hija, está aprendiendo tanto con Susu. Aprende a cuidar, a observar, a dar cariño y no solo a recibirlo. Y eso, creo, es una de las lecciones más grandes que podemos darles. Que el amor no es solo algo que se pide, sino algo que también se ofrece. Que se construye cada día con presencia, con respeto y con paciencia. Yo también tengo sueños, algunos que estoy construyendo paso a paso, como el canal, como este hogar. No sueño con grandes cosas, sueño con que algún día mis niñas y sus familias, si las tienen, vengan a esta casa y sientan que tienen un lugar, un sitio que les espera sin exigencias, sin condiciones, solo con amor. Y para que ese hogar exista en el futuro, hoy lo tengo que cuidar, día a día, con calma y con ternura. Hacer las cosas con cuidado, sin prisas, valorando cada pequeño detalle es una forma de estar, una forma de amar. Cuando preparé la llegada de Susu, cada paso fue una forma de decirle: te estoy esperando, estoy creando un espacio para ti. Y eso hizo que, cuando por fin llegó, pudiera vivirlo de verdad. No desde la ansiedad ni desde el miedo, sino desde la presencia. Porque lo bonito de soñar no es solo imaginar. Es preparar el terreno, es esperar con amor, es recibir sin prisa. Es confiar en que lo que nace desde el cuidado crece fuerte. Hay quien dice que soñar es perder el tiempo, pero yo no lo creo. Soñar es una forma de seguir, de cuidar lo invisible, de sostenernos en medio de todo esto. Pero quizás lo que necesitamos no son sueños grandes e inalcanzables, sino sueños reales, humanos, que se construyen con pasos pequeños y con emoción sincera. Y cuando por fin llegan, cuando la vida nos los pone en los brazos, no son un premio, son una consecuencia de haber estado ahí, de haber creído y de haber amado. Y hoy, mientras Susu duerme boca arriba y la casa huele a calma, me doy cuenta de que ese susurro que un día sentí ya está aquí.
aunque ella no lo sepa, aunque no entienda las vueltas que ha dado mi alma hasta llegar a este momento, ya lo llena todo. Y por eso lo comparto, por si tú también estás esperando un sueño que aún no ha llegado, o si ya lo tienes cerca y aún no te has atrevido a abrazarlo. A veces no hace falta entenderlo todo, solo sentirlo y estar. Porque los sueños que se piensan tanto, cuando por fin llegan, se convierten en hogar, antes incluso de llegar. Ojalá y tengas una vida llena de sueños. Te deseo una bonita semana. Sé muy feliz. Bye.